Saludos, mis amigos de toda Latinoamérica que están juntos con nosotros en este simposio. Saludos desde Brasil, yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño, y estamos juntos para hablar hoy de una clase muy interesante, donde vamos a hablar de vigilancia Doppler en injertos de extremidades inferiores y angioplastías. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar de este tema muy interesante. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer revascularizaciones de extremidades inferiores, siempre que hay una isquemia, que tengamos, por ejemplo, lesiones en las extremidades inferiores con isquemia y que necesitamos aumentar el volumen de la sangre que llega a las extremidades inferiores. Y para eso tenemos la técnica endovascular, que se puede hacer con angioplastia y después se puede añadir un stent, o la cirugía clásica, donde se hacen injertos, que podemos hacerlo con las venas, por ejemplo, la vena safena, o con injertos sintéticos, que hay algunas limitaciones. Podemos estudiar nuestros pacientes con todos los estudios de imágenes que tenemos, pero vamos a hablar de nuestra técnica Duplex Doppler Color porque es barato, es muy eficiente, sin embargo, está libre de radiaciones y se pueden hacer controles seriados siempre que necesita para hacer la vigilancia. Nuestro objetivo no es en esta clase hablar de evaluación preoperatoria, pero sin embargo, hablar del control postoperatorio precoz, que tenemos las fallas técnicas, y la evaluación tardía de estenosis, donde vamos a buscar nuevas lesiones arteriales. Tenemos que estudiar con escala de Grises, con mapeo color, y hacer un análisis hemodinámico, donde haremos un método directo, donde directamente vamos a buscar la estenosis en punto de estenosis, y el método indirecto, que tenemos los cambios indirectos a una estenosis. Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar en pacientes con estenosis en injertos? Entonces, podemos encontrar la estenosis en escala de Grises, podemos caracterizar la estenosis con Doppler color, donde se mira bien que el color se queda más fina con aliasing, pero tenemos que buscar la elevación de velocidades sistólicas en punto estenótico para hacer la razón de velocidades, como voy a mostrar un poquito más adelante. Y vamos a buscar también cambios distales postestenóticos con flujo de patrón postestenótico. Entonces, no vamos a hablar en esta clase cómo evaluar las estenoses en arterias nativas, esta es una otra clase. Vamos a hablar de injertos que hacemos con venas, y un ratito hablaremos también de vigilancia Doppler en las angioplastías. Entonces, evaluación de injertos arteriales de extremidades. ¿Cómo realizarlo? Pero, ¿por qué tenemos que hacer vigilancia? Porque podemos tener estenosis y oclusiones por hiperplasia miointimal, por error técnico, o por un drenaje que está mal a drenaje. Entonces, la sangre no tiene para ir y se puede obstruir nuestro injerto. Más tardío, podemos encontrar progresión de enfermedad aterosclerótica, pseudoneurismas anastomóticos, que yo voy a mostrar qué pasa, y fístulas arteriovenosas. Sin embargo, si tenemos un procedimiento, una cirugía endovascular. Tenemos muchas técnicas para hacer un injerto. Las más conocidas son la vena safena, en que se sacan las válvulas con un equipo. Hablamos que es una safena devalvulada. Se puede hacer la safena invertida y se puede hacer la safena en su sitio devalvulada. En hospital de clínicas, sacamos la safena, devalvulamos y hacemos nuestro injerto. Tenemos que estudiar la arteria donante, la anastomosis proximal, o cuerpo de injerto, la anastomosis distal y las arterias de drenaje. O sea, estudiar toda la trayectoria de la sangre. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio normal
de una persona que tenía un aneurisma de arteria poplítea y que los cirujanos vasculares hicieron un injerto con vena. Entonces, mira bien aquí los puntos quirúrgicos, muy bien, y acá la vena que está en el sitio de la arteria poplítea. Entonces, la persona no tiene más un aneurisma de arteria poplítea y se ve bien que las velocidades sistólicas no cambian o cambian muy poco en la trayectoria de nuestro injerto. Entonces, no tenemos estenosis visibles en escala de Grises, no tenemos estenosis visibles con Doppler color, con aliasing, y no tenemos cambios de velocidades. Entonces, este injerto está con flujo, está saludable, está muy bien. Aquí solamente para mostrar el aneurisma preoperatorio y aquí una reconstrucción tridimensional para mostrar para ustedes este bypass que hacemos con nuestro injerto por vena. Este es un protocolo que hacemos en Hospital de Clínicas. Tenemos que hacer un estudio temprano, buscando errores de técnica, y empezamos con 30 días, en 3, 6, 9 y 12 meses de control, mesmo que nuestro paciente no tenga síntomas, porque queremos encontrar problemas, queremos encontrar la recurrencia, la estenosis, antes que se perca el injerto. Y para eso no podemos esperar que tenga síntomas, porque si tuviera síntomas de estenosis, de isquemia, injerto ya se perdió. Después vamos a empezar a hacer a cada 6 meses y después una vez por año. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un estudio patológico. Aquí tenemos la anastomosis proximal y se mira bien que hay un estrecho de nuestro flujo con aliasing. Aquí con B-Flow se mira bien. Y las velocidades se cambian mucho. Entonces, teníamos antes de la estenosis como que 80 centímetros por segundo. Y en el punto de estenosis tenemos más de 400 centímetros por segundo. Sin embargo, este cambio de velocidades nos habla que esta es una estenosis hemodinámicamente significativa. Y estos son los criterios que nosotros utilizamos para las estenosis, donde tenemos que estudiar con escala de Grises las velocidades de pico sistólico y estudiar también la razón de velocidad que hacemos en el punto de estenosis por el punto preestenótico. Entonces, mira, si tenemos velocidades históricas por arriba de 300 centímetros por segundo, si tenemos un estrecho visible y si tenemos una razón de velocidades más grande que 3.5, 3,5, entonces vamos a hablar que esta es una estenosis significativa. Abajo de este punto, vamos a hablar que hay aumentos de velocidad. ¿Por qué? Porque los diámetros de la vena y de la arteria no son iguales. Entonces, por la anastomosis, podemos hablar que hay un cambio de diámetro, entonces podemos tener perturbaciones, cambios de velocidad, pero vamos a valorar como patológico cuando estamos por sobre, encima de 300 centímetros por segundo o una razón por arriba de 3,5, como yo hablé. Aquí, por ejemplo, se mira bien que tenemos un estrecho en el punto de anastomosis. Antes de la anastomosis, una velocidad muy chica, muy baja, en el punto de estenosis mucho más que 3,5 veces y mucho más que 300 centímetros por segundo. Entonces, una estenosis hemodinámicamente significativa. Si esto no se corregir, el injerto se pierde en pocos días. Y aquí tenemos un ejemplo en video de estas imágenes. Mira cómo se ve bien la estenosis, se ve bien el aliasing que fue comprobada con la angiografía. Tenemos otros criterios que pueden nos ayudar. Cuando tenemos velocidades de pico sistólico muy bajas en nuestro injerto, en la trayectoria de nuestro injerto, abajo de 45 centímetros por segundo, esto nos habla que hay un riesgo muy alto de oclusión. Y si tuviéramos flujo tardos parvos en lecho distal, ese es un patrón típicamente postestenótico que llamamos señales indirectos de que hay una estenosis. Hay otros criterios adicionales que pueden nos ayudar.
se tivermos un aumento de la resistencia de nuestro injerto, eso puede nos hablar que la drenaje está mal. O sea, que nuestro lecho distal tiene problemas, porque la drenaje no es satisfactoria. E se tivermos, o que eu falei antes, velocidades altas, pero abaixo de 300 centímetros por segundo, vamos recomendar uma monitorização, uma vigilância com controle de oscilação de câmbio de esta velocidade pico sistólico. Pode ser que seja solamente por la diferença de diâmetro de la artéria por la vena, pero se há uma estenose, esta velocidade se cambia, e para isso necessita uma intervenção de nosso cirurgião. Aquí, por ejemplo, tenemos un injerto que estaba bien en su anastomosis proximal, pero con muy alta resistencia, un patrón estacato y con velocidades que disminuían en el injerto venoso. Estaba por abajo de 45 centímetros por segundo. Sin embargo, este paciente tenía una oclusión de la arteria poplitea después de la anastomosis distal. Entonces, el injerto se quedaba bien, con flujo, pero la arteria que recibía el flujo estaba cerrada y todo el flujo era transferido, era desviado para una colateral. Entonces, la arteria poplitea distal a nuestro injerto estava cerrada e com isso teníamos um patrão de baixa velocidade e alta resistência em nosso injerto que nos indicava uma drenagem não satisfatória deste fluxo de sangue. E agora vamos falar das oclusões de nosso injerto. Nos parece muito fácil encontrar as oclusões e, sin embargo, é muito fácil quando temos uma oclusão aguda, em que se encontra a sangre, o coágulo, o hematoma em nossa vena que está en la anastomosis proximal, por ejemplo, acá una anastomosis de un injerto femoropopliteo, entonces se mira bien la sangre, se mira bien la vena y no hay flujo en este injerto. Aquí tenemos un video que nos muestra muy bien la arteria, la anastomosis, no hay flujo y la sangre ainda se mueve un poquito por los golpes de la sangre, pero no hay flujo en este injerto. Y si está cerrado todo, porque no hay por dónde entrar flujo, porque no hay colaterales. Este injerto solamente tiene un punto de entrada, un punto de salida. Si no hay flujo, no hay flujo en todo injerto. Pero es fácil, como yo hablé, en la obstrucción aguda. Pero cuando tenemos una obstrucción crónica, mira, el injerto se queda muy delgado. ¿Por qué? Porque empieza a hacer una fibrosis y como este es un tejido de la persona, eso empieza a no ser mucho más visible con el pasar del tiempo. Entonces, si tuviéramos un injerto antiguo, es posible que no veas si está cerrado crónico. Mira cómo es muy delgado. Yo encontré, porque yo sabía que este paciente tenía un injerto cerrado. Aquí con video, mira cómo no se ve bien, cómo mirábamos nuestro injerto con una oclusión aguda. Y ahora una oclusión de un injerto muy antigua, muchos años de historia de un injerto que se quedaba cerrado. Mira, se ve la boca anastomótica, se ve el punto de anastomosis, pero no pasa nada acá, no encuentra nada acá, porque se mira los puntos, pero no se mira la vena, porque eso es crónico. Entonces, es muy importante usted saber que si hay una oclusión antigua, muy antigua, es posible que usted no encuentre la vena. Por eso es muy importante que tengamos las informaciones cirúrgicas de nuestro paciente. Muy bien, si tuviéramos un injerto sintético, o mismo no pasa con el injerto sintético, porque se mira bien, se tiene flujo o se está cerrado. Pero el problema que tenemos con injerto sintético no son las obstrucciones, pero sí después de 7, 8 años empiezan a hacer un pseudoneurisma en su región anastomótica, porque los puntos se quedan fracos, los puntos se quedan
sin mucho poder, entonces empieza a ser un pseudoneurisma en las regiones de sutura, como tenemos acá en este ejemplo, un hierto sintético en que se encontraba acá una prótesis y acá un pseudoneurisma en el sitio de anastomosis con las arterias. Sin embargo, la imagen típica, característica, muy pintoresca de un pseudoneurisma. Muy bien, eso es lo que es muy importante saber cuando tenemos injertos con venas o con prótesis en extremidades inferiores. Yo voy a hablar un ratito, tenemos una clase de angioplastia y angiografía. No quiero me detener mucho, pero quiero hablar de los criterios para cuando tenemos un estudio con angioplastia. Entonces, podemos hacer la técnica endovascular, que tiene un impacto significativo en morbilidad y mortalidad, es menos agresivo, y tenemos que saber que nem todo angioplastia se mete un stent. Stent es la estructura metálica que nosotros implantamos en la arteria, y angioplastia es cuando estamos a limpiar la arteria con balones. Entonces, aquí mira la imagen característica de un stent en que se ve bien la estructura metálica, se mira muy bien la trama, la rama de este stent. Entonces, podemos tener angioplastia sin stent y angioplastia con el stent. Aquí tenemos el flujo, mira cómo se ve bien el flujo en nuestro stent. Muchas personas tienen miedo que no encuentren el flujo de la sangre porque el stent es metálico, pero se mira bien porque el sonido pasa por el stent muy bien, entonces podemos estudiarlo. Y aquí tenemos un stent que se estudia en toda su trayectoria y que no hay cambios significativos de velocidad, que es eso que tenemos que buscar. Las causas de disfunción tempranas, como por ejemplo disecciones y drenaje inadecuado en las tardías, como hiperplasia miointimal o una fractura de este stent, podemos estudiar con ultrasonido. Ok, yo hablé que podemos tener stents en una angioplastia, pero podemos tener solamente la angioplastia para limpiar la arteria y no meter un stent en la arteria. Tenemos que saber eso, es muy importante. Y vamos a estudiar nuestros lechos arteriales, principalmente en sitios femoropoplíteos y en carótidas, que no es nuestro intento hablar en esta clase de carótidas, que son muy específicas. ¿Qué cambios normales tenemos con el stent? Tenemos una elevación de las velocidades normales, podemos ter un cambio de complacencia hemodinámica de nuestro lecho, pero las velocidades no se cambian tanto para arriba. Cuando estudiamos un stent, tenemos que estudiar su sitio, si hay señales de fractura, estudiar si hay un estrechamiento, diámetro de su lumen, caracterizar si hay estenosis con Doppler color, buscar aliasing, buscar cambios de velocidade, hacer el razón de velocidade y buscar el flujo pós-estenótico en lecho distal. Aquí nuestra tabla con los criterios de estenosis, mira que son muy parecidos con los criterios para las venas, pero tenemos que buscar, vamos a hablar con velocidades arriba de 300 centímetros por segundo o una razón por arriba de 3,5, y tenemos que mirar con la escala de Grices y con un Doppler color disminución de su diámetro más que 60%. Entonces, acá encontramos con el Doppler color, mira, no se ve con la escala de Grices, pero con Doppler color se mira muy bien que hay una estenosis en este punto, y las velocidades cambió de 23 para 280 en el punto de estenosis. Entonces, tenemos una razón mucho más que 3,5 veces. Entonces, vamos a hablar que hay una estenosis significativa. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo donde se mira la hiperplasia miointimal, se mira el aliasing, se mira este chorro pós-estenótico, como que un chorro de agua, y mira los cambios de velocidad de 65 para 437 centímetros por segundo en el punto estenótico. Acá con un video, para que ustedes miren un poquito mejor cómo se mira la estenosis con Doppler color, aquí el aliasing, el chorro pós-estenótico, y sin embargo, este paciente tenía un gran stent, y mira, otra estenosis en su sitio distal.
Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en nuestro estudio, donde no miramos estenoses con la escala de Grises, ¿sí? Pero encontramos cambios con Doppler color. Mira aquí qué hiperplasia, madre de Dios, velocidades por mucho arriba de 300 centímetros por segundo. Este paciente, 556 centímetros por segundo en un estente fémuro-popliteo. Y si tuviéramos oclusión, sin embargo, no tenemos flujo, no tenemos sangre, no tenemos nada, no pasa nada, como por ejemplo en este estente que estaba cerrado. Para terminar nuestra clase, hay una discusión entre los expertos de que los criterios tienen valores muy altos. Y hay espacio para nuevas obras y nuevos trabajos más actualizados porque la técnica cirúrgica cambia día a día. Pero the take home lesson para todos nosotros, el método de investigación es muy similar con lecho nativo, con las arterias nativas, pero los criterios, los thresholds para estenosis son diferentes, son más altos que los criterios que tenemos para el lecho nativo. Entonces vamos a hacer nuestro estudio igual a un estudio de arterias nativas, pero las velocidades y las razones son diferentes. Hay espacio para trabajos nuevos, protocolos actualizados y todos ustedes están invitados. Mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Quiero compartir mi correo electrónico para dudas, preguntas, sugerencias. Estoy disponible para todos. Mi Instagram está temporariamente fuera por cuestiones de seguridad, pero volveremos muy rato por YouTube con nuestras clases todos los meses para toda Latinoamérica. Yo soy Peter Francolin. Muchas gracias a todos por quedarse con nosotros y saludos desde Brasil.